Bienvenidos a La U en su casa, este espacio gran colombiano en el que hablamos justamente de todo lo que tiene que ver con esta maravillosa alma mater, la Universidad La Gran Colombia. Quiero invitarlos de antemano a que ingresen a www.ugc.edu.co para que conozcan y se informen más sobre los distintos programas académicos de pregrado, posgrado, todas las modalidades que tiene también la universidad disponibles para todos los que quieran formar parte de esta gran familia. Hoy en este programa especial queremos hacer énfasis en uno de los programas muy interesantes, que es la licenciatura en educación infantil. Educar siempre será maravilloso, poder formar a otras personas, pero en este caso vamos a dedicarnos también a hablar de esos profesionales que se encargan de formar a las futuras generaciones, a esos niños, a los niños, cómo es educar para los niños. Estamos en compañía hoy de Patricia Ruiz Perdomo, quien es la directora del programa de licenciatura en educación infantil, a quien le doy la bienvenida a la U en su casa. Gracias por estar nuevamente acá. Muchas gracias por la invitación y antes a ustedes y a ti y a tu equipo Maye por venir y acompañarnos. Bueno, Patricia, contemos un poco para iniciar cómo surge este programa. Digamos, qué necesidades, dónde parte la necesidad de educar a las personas que forman a esos niños. Súper buena pregunta, Maye, porque yo quiero celebrar con esta breve intervención que la Universidad de la Gran Colombia hizo una apuesta política en el sentido de crear la licenciatura en educación infantil, pensando en aquella población que es muy vulnerable, que está siempre en nuestras manos. Tú puedes imaginarte, Maye, y para tus televidentes, puedes creer que hay más de 300 millones de personitas en el mundo que no tienen acceso a la Eso es algo educación. muy triste. Es algo súper triste. Entonces nosotros queremos hacer una apuesta muy importante por la formación de las maestras y de los maestros que justamente van a llegar a cubrir ese escenario para que esas futuras generaciones, como tú misma lo has dicho, puedan tener las mejores condiciones en sus ambientes de aprendizaje que les permitan fomentar un desarrollo cognitivo, sensorial, moral, Claro. psicológico, desde el punto de vista también social. Es eso lo que ha llevado a la universidad a tener este programa de licenciatura en educación infantil. Muy bien, ¿por qué deberían las personas optar, las personas que quieren educar, hacer educación infantil, formar a los niños, hacerlo en la Gran Colombia, que tiene justamente ese valor agregado tan interesante que hay aquí para formar a los profesionales? Muy importante tener presente que para nosotros la protección integral a la infancia es un mandato, se puede asumir de esa manera y con ello llegamos con un enfoque diferencial a las distintas poblaciones y por eso nuestras estudiantes aprenden también qué implica la educación desde el punto de vista de la inclusión. Entonces ya sabemos Qué que todos importante, sí. somos distintos, todos tenemos cualidades diferentes, debemos entonces hacer que nuestras maestras, nuestros maestros en formación lo identifiquen y asimismo creen las mejores condiciones para el aprendizaje de sus estudiantes. Es decir, que el tema inclusión se ha convertido también en algo, es un reto importante para las personas que se dediquen a formar a los niños de aquí en adelante. Digamos, los que estén formándose para esa labor necesitan tener en cuenta que la inclusión es clave. Es clave para todo el desarrollo, como hemos dicho, porque si lo notamos a nuestro alrededor, todos tenemos niños pequeños a nuestro alrededor, quizás nuestros hijos, nuestros sobrinos, hijos de Claro. amigos, pero todos son distintos. ¿Será que hay una sola ruta de aprendizaje posible para ellos? Claramente no. El principio es la diversidad y entonces formarnos para ello es muy importante. Claro que sí, vamos justamente a hablar con la profesora Zenet para ver esos factores diferenciales que tiene esa formación de los profesionales en licenciatura en educación infantil. Vamos a ver. Vamos. Seguimos conociendo más sobre el programa de licenciatura en educación infantil. En este momento me acompaña a Zenet Pardo, quien es coordinadora del programa y también es docente. Justamente, bienvenida a la U en su casa. Gracias, Mayo, un gusto acompañarles. Bueno, cuéntanos un poco sobre esos factores diferenciales que tiene este programa en la formación de licenciados en la educación infantil, todos esos que educan a los niños más pequeñitos. Cuéntame qué factores agregados o diferenciales, ese valor agregado tiene la Universidad de la Gran Colombia y la diferencia de otras instituciones. Claro que sí, tenemos tres ejes fundamentales.
para nuestra licenciatura en educación infantil. El primero de ellos, la protección integral. Estamos en consonancia completa con todas las normativas que el país tiene respecto a la educación infantil. En segundo lugar, tenemos consonancia también y tenemos una perspectiva muy clara frente al enfoque diferencial. Entendemos que todos los niños y las niñas son absolutamente diferentes y que no tienen que tener un diagnóstico para que yo tenga que pensar las metodologías y estrategias encaminadas a su aprendizaje. Y el tercer eje que nos diferencia fuertemente de las otras licenciaturas en educación infantil es que trabajamos la educación inclusiva. Desde esa perspectiva entendemos nosotros que necesitamos hacer algunas flexibilizaciones importantes en el aula para que todos los niños y niñas sean acogidos y puedan involucrarse, participar efectivamente en el aula de clase. De esta manera, nosotros damos un plus con algunas asignaturas particulares que ya les contaremos en un momento para que nuestros docentes salgan capacitados a ese salón absolutamente diverso en el que van a trabajar, en el que se van a enfrentar y puedan hacer un aporte real a nuestra sociedad. Y tienen la opción nocturna también, que eso es bien interesante, otro valor agregado ahí para que todas las personas que estén interesadas se animen a estudiar esta licenciatura en educación infantil. Vamos a conocer más en ese momento sobre didácticas del pensamiento lingüístico. Quédense ahí. Seguimos conociendo más aquí en La U en su casa sobre el programa en licenciatura en educación infantil. Estamos en compañía en ese momento de Eurías Casas, quien es docente del programa, y bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Maye. Bueno, hablemos un poquito sobre esta didáctica del pensamiento lingüístico. ¿En qué consiste? Bueno, didáctica del pensamiento lingüístico es un espacio académico de tercer semestre. Ujú. Este tiene como propósito, pues en primer lugar, comprender los procesos cognitivos y de la enseñanza de la adquisición de la lengua materna en los niños y en las niñas. Perfecto. ¿Cuáles son los campos y enfoques que tiene también esa didáctica del pensamiento lingüístico? Bueno, en primer lugar, pues hacemos como una aproximación a todas las teorías que nos explican un poco cómo es el proceso de adquisición del lenguaje, fundamental para comprender cómo se adquiere la lengua materna. Y por último, esas salidas pedagógicas. Tengo entendido que ustedes tienen la oportunidad de hacer salidas a los colegios para hacer algo más práctico. Sí, por ejemplo, bueno, después de hacer toda esa aproximación a los aspectos teóricos, lo que hacemos es apoyarnos en la didáctica para diseñar material que luego podemos utilizar en nuestros espacios académicos y en el de las niñas. Ujú. Entonces, bueno, ahí hay un diseño de material que ha sido muy interesante, que vamos luego a utilizar en las salidas pedagógicas, porque este espacio académico implica 2 idas a colegio. Perfecto. Entonces, en la primera hacemos un diagnóstico y en la segunda ya una implementación de alguna actividad en los colegios. Perfecto. Al profesor Eurías Casas, quien es docente y forma parte de este programa de licenciatura en educación infantil. Gracias por estar acá. Gracias, Maye. Vamos a seguir conociendo más de este programa y ahora sobre expresión corporal. Estoy acompañada en este momento de Álvaro Stick, también es docente del programa de licenciatura en educación infantil. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablemos sobre ese componente, expresión corporal, expresión artística y el juego en la formación de estas personas que educan a las futuras generaciones, sobre todo a los más pequeñitos. Muy bien, la expresión corporal artística tiene un énfasis y un enfoque muy claro. Es tratar de darle esos aspectos de creatividad, de innovación y de seguimiento que nosotros como docente podemos generar en cada uno de los niños y las niñas. ¿Por qué es tan importante ese tema, expresión corporal? Bueno, la expresión corporal después de la pandemia ha venido tomando un fuerte rigor en las actividades físicas de los niños y las niñas, ya que después de estar 1 año y medio tras estas pantallas, los niños presentaron problemas de sedentarismo, de obesidad, algunos niños perdieron la motivación por el ejercicio y las actividades jugadas. En esta materia y exactamente el foco es tratar de reactivar esos elementos con los que cada uno en casa, ustedes, cada uno de padres de familia que jugamos a la lleva, a los cogidos, los Sí. congelados, todas estas actividades físicas son las que conforman esas dimensiones del ser, como lo decía. Bueno, el profesor Álvaro Stick, también docente del programa de licenciatura en educación infantil. Gracias por haber estado acá. Un placer, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, invitarlos a que ingresen a www.ugc.edu.co y ya seguimos conociendo más de este tema aquí en La U en su casa.
Estamos de regreso aquí en la U en su casa, hoy conversando acerca de la licenciatura en educación infantil. Ya vamos a seguir hablando de eso, invitarlos antes a que ingresen a www.ugc.edu.co y conozcan mucho más acerca de esta maravillosa alma mater, la Universidad de la Gran Colombia. En la U en su casa, hoy concentrados entonces en licenciatura en educación infantil. Cuando hablamos, Patricia, de licenciatura en educación infantil, ¿a qué rango de edad nos referimos? De Ah, los muy niños. importante, claro. La población con la cual nuestras estudiantes, cuando ya sean Sí. egresadas o egresados, van a trabajar es la que tiene entre 0 y 6 años. A eso llamamos educación infantil. Ellas se están entrenando justamente para llegar a esa población con distintas habilidades. Vamos a decir, ¿cómo aprendemos a leer? ¿Cómo aprendemos a escribir? Eso requiere un aprestamiento en las primeras edades de escuchar y de hablar. Entonces podemos llegar o necesitamos llegar con didácticas muy específicas. Por ejemplo, tener entornos muy enriquecidos con colores, con texturas, con distintos sonidos para que ellos puedan explorar. Llegamos con el arte, llegamos con nuestras expresiones corporales y queremos que ellos hagan una exploración de ese entorno, lo cual va a enriquecer justamente las capacidades que ya tienen y nosotros a su vez desarrollarlas y potenciarlas cada vez más. Entonces puedo intuir también que la estimulación en esas edades es clave. Todo lo que dices a través de juegos, didácticas, sonidos, colores, puede hacer que el niño aprenda mucho más. Y también cómo es enseñar en esas edades, porque debe ser Ajá. muy diferente hacerlo con niños más grandes. Claramente, vamos a permitirle a nuestros profesores, nuestras profesoras y también algunos estudiantes que nos ilustren al respecto, porque tenemos expresión corporal, tenemos expresión artística, tenemos también que pensar cómo es el cerebro y cómo fortalecer sus competencias desde la neuroplasticidad, la maleabilidad que tiene, porque un niño, ustedes han escuchado que siempre decimos, es como una esponja, y en efecto lo Sí, es. todo Pero absorbe. ¿podemos dejar eso así como libremente? No. Quizás debemos entrenarnos nosotras cada vez más para poder generar los mejores escenarios desde el funcionamiento de la neuropedagogía. Bueno, así es, estamos justamente con Patricia Ruiz Perdomo, quien es la directora del programa de licenciatura en educación infantil. Bueno, vamos a seguir conversando sobre ese tema y vamos a escuchar en ese momento a la profesora Zenet, quien nos habla justamente sobre neuropedagogía y educación inclusiva. Vamos a verlo. Me acompaña nuevamente Zenet Pardo, coordinadora del programa de licenciatura en educación infantil y docente también. Ella nos estaba hablando en lo que ha pasado sobre el enfoque diferencial que tiene este programa, pero hablemos también sobre la neuropedagogía. ¿En qué consiste? Es un énfasis de nuestra licenciatura y percibimos que en la infancia es importantísimo el momento de aprendizaje y de plasticidad cerebral porque los niños y niñas en este momento pueden entender, aprender, forjar nuevas conexiones sinápticas. Es así como nosotros tenemos una asignatura, un curso que se titula Neurodesarrollo, donde trabajamos todo esto con nuestros estudiantes para que sus metodologías puedan ir encaminadas en fortalecer los procesos cognitivos. De igual forma, trabajamos todo lo que tiene que ver con educación inclusiva. La educación inclusiva tiene que ver también con percibir que todos los niños y niñas son diferentes a partir de sus particularidades y sus experiencias. Entonces, es así como, no están por allí como muy de acuerdo, pero es Sí, así como nos miran como están hablando de justamente algo muy sí, loco. exacto, y no es tan loco porque resulta que efectivamente todos los niños y niñas necesitan unas o tienen unas necesidades de aprendizaje absolutamente particulares que debemos satisfacer desde la educación. Qué bonito. Vamos a desentrañar mucho más acerca de este ejercicio que estaban viendo y también sobre lo que nos está explicando la profesora Asenet. Gracias por estar aquí. Ok, muchas gracias, Tati. Vamos a continuar aprendiendo más de licenciatura en educación infantil. Bueno, estoy súper bien acompañada de la profesora María Rosalba. Quiñones de Rengifo, mi reina. Es, Quiñones de Rengifo. ay, sí, profe, yo la vi a usted como ahí pasando, incómoda por lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Es que, ¿qué es eso? ¿Qué diferencial? ¿Qué diferencia hay? Que los niños son niños.
yo soy grande, el pequeño, yo sé más, él no sabe nada. Ay, no diga Ellos eso. están el alumno está en el aula para aprender del maestro, iluminar con el Pero ustedes maestro. tienen que tener paciencia y amor Claro, para claro, el enseñar. amor se tiene, pero el amor con rigor, el amor con fuerza. Así que, ay, que todos somos diferentes, no, todos igual, somos cristianos, hijos de Dios, todos igual. Todos somos iguales y merecemos Eso. amor. Bueno, estamos con el personaje, ya fuera el personaje, la profesora Liana ella es que ya nos acompaña aquí. Bueno, profe, hablando ya de este personaje que nos acabas de representar, ¿qué es lo que quieres La idea un poco mostrar? es representar eso, aquello que nos recordaba como la infancia, ¿no? Como el docente que no La permitía. troncha toro. Sí, exacto. Sí. El docente que no permitía que tú fluyeras, que fueras tú mismo. Y hoy en día se habla de enfoque diferencial, de crianza respetuosa, que son conceptos muy nuevos. Entonces, Ujú. mantener a la vanguardia a los estudiantes y demostrarles a través del arte que también eso se debe cambiar. Perfecto. Bueno, te felicito por ese personaje tan Gracias. bonito y por ese trabajo que haces con los niños que es tan significativo y tan valioso para nuestra sociedad. Vamos a seguir conociendo más sobre el programa de licenciatura en educación infantil. Uno de los pilares fundamentales de la formación de licenciados en educación infantil en la actualidad es sin duda la educación inclusiva. Estoy acompañada de Sandra Vargas, quien es docente del programa de licenciatura en educación infantil aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor Bueno, para mí estar acá. no, un gusto para nosotros tenerte aquí para hablar de esto, de lo que es inclusión, lengua de señas y Ujú. braille, esos componentes tan importantes también para incluirlos dentro de este tema. Sí, estos son unos enfoques como el plus que tiene nuestra licenciatura, porque nuestros estudiantes salen con unas bases muy importantes frente a la educación inclusiva. Entonces, por ejemplo, nuestras estudiantes ven espacios académicos como el plan individual de ajustes razonables, el diseño universal de aprendizajes, lengua de señas y braille. Ujú. Igual ahora todos los niños están dentro del misma aula de clase, ¿no? Y deben Exactamente. recibir pues también esa formación el docente para poderles educar. Exactamente. Entonces, en esos espacios nuestras estudiantes salen con unas bases muy importantes para responder a las necesidades de todos los niños y niñas. Entonces, si llegan, todos sabemos que tenemos diferentes capacidades, diferentes características de aprendizaje y entre ellas están nuestros niños sordos y nuestros niños ciegos. Entonces, nuestros estudiantes ya tienen unas bases fundamentales, no salen a aprender, sino que ya llegan al aula con estas herramientas que le permiten ser muchísimo más inclusivas y generar unos espacios donde nuestros niños se sientan cómodos, se respondan a las necesidades y realmente demos una educación de calidad. Profesora Sandra, el lenguaje universal debe ser el amor. El amor también para Exactamente. educar correctamente. Gracias por haber estado aquí Bueno, y a ti. contarnos esta parte fundamental que es el tema de educación inclusiva. Vamos a ir a una pausa aquí en la U en su casa. Ingresen a www.ugc.edu.co. Ya venimos. De vuelta aquí en la U, en su casa, este espacio gran colombiano, siempre hablando de esta maravillosa alma mater como nuestra casa, porque así nos sentimos orgullosamente gran colombianos. Invitarlos, ingresen a www.ugc.edu.co para que conozcan mucho más sobre las distintas modalidades de pregrado y posgrado, las distintas jornadas diurnas, nocturnas, hay muchas opciones también para que usted conozca más a esta maravillosa universidad. Seguimos con Patricia Ruiz Perdomo, quien es la directora del programa de licenciatura en educación infantil. Patricia, hablemos también sobre investigación, porque aunque no lo crea y no lo creía yo, la investigación también se aplica en la educación infantil. ¿Qué temas son susceptibles de investigación en esta parte? Claramente nos interesamos por la pedagogía, por la didáctica, pero en aplicación con todo este enfoque que hemos hablado de educación inclusiva, en cómo hacemos un diseño universal de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Si tuviésemos población con alguna dificultad visual o auditiva, motriz e incluso cognitiva, ¿cómo podemos llegar con las mismas condiciones didácticas, pedagógicas, para que los chicos y las chicas desarrollen todas sus habilidades? Nuestros estudiantes entonces tienen espacios de investigación, proyectos, semilleros y prácticas profesionales de las cuales hablaremos más adelante. Claro que sí, esas investigaciones ayudan a fortalecer esas herramientas también.
Hablemos justamente de las prácticas, cómo se desarrollan las prácticas profesionales. Por niveles, imagínate, Ajá. tenemos grupos entre 0 y 3 Ujú. años de edad, los chicos. La siguiente es entre 3 y 6 años, pero también tenemos un enfoque centrado en inclusión y otro más, un espacio que le aporta a la comunidad. Perfecto, vamos a conocer más ahora sobre el diseño universal de aprendizaje y también sobre los semilleros y lo hacemos justamente con la docente Sandra Tobar. Me acompaña en este momento Sandra Tobar, quien es docente líder de investigación en el programa de licenciatura en educación infantil. Bienvenida aquí a la U en su casa. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, hablemos un poquito, Sandra, sobre el tema de investigación que se realiza dentro del programa de formación y también el tema semillero. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se trabaja aquí? Bueno, claro que sí. Bueno, te cuento que dentro de la licenciatura nosotros llevamos un proceso de investigación actualmente en el cual nos estamos cuestionando sobre el diseño universal del aprendizaje, que es el DUA. Muchas personas hablamos de ello, inclusive los maestros, pero realmente carecemos del conocimiento del tema acá actualmente en Colombia, sobre todo en Bogotá. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es ahondar un poco más sobre cómo lo podemos implementar dentro de las aulas en la educación infantil. Excelente, entonces ahí está esta opción interesante que es investigación, que no puede faltar dentro del tema académico, que ya habíamos hablado justamente de qué temas se investigan, ya lo habíamos conversado allí con Patricia, y bueno, también el tema semillero, que es bien interesante. Gracias, Sandra, por haber estado aquí. Vamos a conocer más ahora sobre prácticas profesionales, que es otro componente indispensable en este programa. Y en este momento estoy con Sonia Alzate, quien es docente del programa de licenciatura en educación infantil. Bienvenida a la en su Muchas casa. gracias. Bueno, hay un componente importante que son las prácticas profesionales. ¿Cuáles son esas dos primeras opciones a las que puede valerse un profesional para estar en el programa? Así es, tenemos a partir del quinto semestre nuestras prácticas, es decir, el acercamiento que tienen nuestras estudiantes a sus futuros profesionales, ¿sí? Sus contextos ya reales en su profesión. En el quinto semestre tenemos la práctica 1 de 0 a 3 años. Estamos entonces con todo lo que es el desarrollo del lenguaje, expresión corporal, artística y esa atención a esa primera infancia. Y en la práctica 2 atendemos entonces, digamos, todo el desarrollo de los 3 a los 6 años, ya todos los procesos escolares como tal, Una lo que es grandecitos. el aprendizaje realmente ya de lectura, escritura, ya no es preparación para, sino que ya es todo lo que está relacionado con la escritura, la lectura, y estamos entonces también involucrando en esa práctica todo lo que son las herramientas digitales, pues nuestros niños en este momento están, digamos que más Claro, sumergidos en ese contexto. traen ese chip incorporado. Sí, así es. Gracias, Sonia, por estar con nosotros. Vamos a seguir conociendo más justamente Así. de este tema con Sandra Rincón, de prácticas Bueno, profesionales. gracias. Estoy en este momento con Sandra Milena Rincón Infante, quien es docente de Prácticas 2 del programa de licenciatura en educación infantil. Bienvenida. Gracias. Bueno, Sandra, cuéntanos de estas dos modalidades de prácticas también que tienen como opción las personas que se están formando como licenciados en Claro que educación sí, infantil. claro que sí. Dentro de la licenciatura en educación infantil tenemos también una visión desde ese enfoque diferencial y educación inclusiva. Por tanto, nuestros niveles de práctica 3 y 4 pues responden a esos nuevos perfiles de nuestras educadoras infantiles. En la práctica 3 hacemos un énfasis en los procesos de inclusión desde el rol de la educadora infantil y en la práctica 4, ya cuando ya se están a puertas de terminar su carrera, hacen una práctica comunitaria con el fin de poder dar respuesta a las nuevas necesidades también de los contextos de Colombia. Y ese pues es el fin de nuestra práctica 4. Excelente, entonces ahí tienen esas opciones las personas que deseen formarse como licenciados en educación infantil, tienen modalidades de prácticas, semilleros, Así es. investigación y además un tema pedagógico bien bonito que hemos conocido hoy a profundidad aquí en la U en su casa. Vamos a ir cerrando Así es. este espacio. Gracias por haber Gracias. estado aquí. Muchas Seguimos gracias. aquí en nuestro programa. Y yo continúo aquí con Patricia Ruiz Perdomo, quien es la directora del programa de licenciatura en educación infantil. Bueno, Patricia, hemos visto un montón de pedagogía, lo que ustedes hacen en la formación de estos profesionales que educan a los más pequeñitos. Hagamos esa invitación teniendo todas estas herramientas para que sean muchos más los que se sumen a esta familia Gran Colombia.
Nos encantaría contar con hombres y mujeres que están interesados en potenciar su conocimiento, bien sea desde la experiencia o porque de repente han tenido algo de formación en atención infantil para que profesionalicemos justamente esas habilidades. Y aquí hemos visto un abanico de posibilidades bien interesantes desde el arte, desde la neuropedagogía, a través de los semilleros de investigación para la didáctica y para la protección infantil, que es lo que más nos interesa. Gracias, Maye, por tu invitación hoy. No, a ti, Patricia, gracias por estar con nosotros aquí en La U en su casa, por contarnos más acerca de este programa. Invitarlos, no queda más que invitarlos a que ingresen a www.ugc.edu.co, conozcan a la Gran Colombia, lo tengan ahí como una opción porque realmente es una experiencia de vida. Ingresen a www.ugc.edu.co. Esto fue La U en su casa. Hasta la próxima.